Hace apenas unas horas, una noticia explotó como una granada en el tablero de narcotráfico internacional. El hombre más buscado del hemisferio occidental. El líder del cartel más violento de México. El principal proveedor de fentanilo hacia Estados Unidos. Nemesio Oseguera Cervantes. Alias, El Mencho. Según los primeros reportes oficiales, habría muerto tras un operativo de fuerzas especiales mexicanas en el estado de Jalisco. Pero antes de que saques conclusiones, detente un segundo. Porque esta historia no es simplemente sobre la caída de un capo. Es sobre lo que ocurre cuando desaparece la cabeza de una organización que mueve miles de millones de dólares al año. Es sobre lo que pasa cuando el equilibrio del miedo se rompe. Y es sobre lo que podría venir después. Si nunca habías escuchado el nombre del Mencho, eso no significa que no fuera poderoso. Significa que era inteligente. A diferencia de otros líderes criminales que buscaban notoriedad pública, entrevistas, series, canciones o exhibiciones extravagantes de riqueza, el Mencho construyó su imperio desde la invisibilidad. No daba discursos. No subía fotos. No buscaba aplausos. Su estrategia era simple: operar en silencio y golpear con brutalidad. Mientras otros capos se convertían en figuras mediáticas, él perfeccionó algo mucho más efectivo: el anonimato estratégico. Y desde ese anonimato dirigió al Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que en menos de 2 décadas pasó de ser una célula regional a convertirse en una red criminal con presencia en múltiples estados de México y rutas consolidadas hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Estamos hablando de una estructura responsable, según autoridades estadounidenses, de inundar el mercado con metanfetamina y fentanilo. La misma sustancia que hoy provoca más de 70,000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos. Eso no es un número abstracto. Son ciudades afectadas, familias destruidas, comunidades enteras en crisis. Por eso la recompensa sobre su cabeza alcanzaba los $15 millones. 15 millones. Una cifra que no se ofrece por cualquiera. Pero aquí viene el punto que cambia todo. Su supuesta muerte no trajo calma. Trajo fuego. En cuestión de horas tras conocerse la noticia, comenzaron a aparecer imágenes de vehículos incendiados bloqueando autopistas en Jalisco. Autobuses atravesados en avenidas estratégicas. Reportes de enfrentamientos armados. Aeropuertos suspendiendo vuelos. Zonas turísticas bajo alerta. El mensaje fue inmediato y contundente. No estamos derrotados. En el lenguaje de narcotráfico, esto se conoce como calentar la plaza. No es caos espontáneo. Es una respuesta coordinada. Una demostración de fuerza diseñada para enviar una señal tanto al gobierno como a los rivales. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie puede ignorar. ¿Es esta realmente la caída definitiva del CJNG? ¿O el inicio de una etapa más violenta? Porque la historia del narcotráfico nos ha enseñado algo una y otra vez. Cuando cae un líder de alto perfil, el vacío de poder no se llena con estabilidad. Se llena con competencia. Ya lo vimos con el Chapo. Ya lo vimos con otras organizaciones fragmentadas. La eliminación de una figura central puede desatar luchas internas, divisiones territoriales y guerras por sucesión. Y en ese escenario, la violencia suele aumentar antes de disminuir. Pero hay otro elemento que hace este caso todavía más delicado: el papel de Estados Unidos. Aunque el operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas, fuentes oficiales han confirmado cooperación en materia de inteligencia, vigilancia satelital, interceptación de comunicaciones, seguimiento estratégico. Nada visible, pero todo determinante. Esto no fue un golpe improvisado. Fue el resultado de meses, posiblemente años, de rastreo silencioso. Y ahora que la operación se ejecutó, el tablero completo se mueve. El cártel de Sinaloa, históricamente rival del CJNG, atraviesa su propia reconfiguración interna. Grupos regionales podrían intentar expandirse. Nuevos líderes podrían surgir. Y cada uno de esos movimientos tiene consecuencias reales en rutas de tráfico, mercados ilícitos y seguridad regional.
Por eso este no es un simple titular. Es un punto de inflexión. En este video vamos a analizar, sin sensacionalismo y sin exageraciones, cómo se desarrolló el operativo en Tapalpa, qué ocurrió inmediatamente después en Jalisco, qué rol jugó la cooperación bilateral, y qué significa esto para México, Estados Unidos y América Latina. Porque entender el contexto es más importante que reaccionar al impacto inicial. Y si algo está claro en este momento es que la historia no terminó hoy. Podría estar comenzando una nueva fase. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a desglosar no aparece completo en los titulares rápidos. Si valoras análisis profundo, información estructurada y contexto estratégico, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Este canal no vive de rumores. Vive de entender lo que realmente está pasando detrás de las noticias. La caída de un fantasma puede cambiar el mapa, pero la verdadera pregunta es, ¿quién ocupará su lugar? Y más importante aún, ¿estamos viendo el final de una era o el principio de algo más inestable? Vamos a desarmarlo paso a paso. La madrugada comenzó como cualquier otra en Tapalpa, un pueblo montañoso rodeado de bosques densos y caminos estrechos al suroeste de Guadalajara. Un lugar tranquilo en apariencia. Casas dispersas. Aire frío. Silencio. Pero ese silencio ya estaba vigilado. Durante semanas, quizá meses, se habría estado construyendo el cerco invisible alrededor de Nemesio o Ceguera Cervantes. Inteligencia acumulada. Movimientos rastreados. Comunicaciones analizadas. Rutinas observadas. Hasta que llegó el momento. Fuerzas especiales mexicanas rodearon el perímetro del escondite donde presuntamente se encontraba el Mencho con parte de su círculo cercano. No era un operativo convencional. No era una patrulla. Era una intervención quirúrgica. Y entonces comenzó el intercambio de disparos. Ráfagas cortas. Respuesta inmediata. Hombres armados defendiendo el punto. Varios abatidos. El líder del CJNG habría sido herido durante el enfrentamiento. Lo subieron a un helicóptero militar con destino a Ciudad de México. Y según los primeros reportes oficiales, murió en el trayecto. Pero aquí es donde la historia se acelera. Porque la noticia no tardó en filtrarse. Y en el mundo del crimen organizado, la velocidad de reacción es casi tan importante como el poder de fuego. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer imágenes que parecían sacadas de una zona de guerra. Camiones incendiados, bloqueando autopistas estratégicas. Autobuses atravesados en avenidas principales. Tiros reportados en distintos puntos del estado. Bloqueos en al menos 6 entidades. Aeropuerto de Guadalajara suspendiendo operaciones. Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de México, bajo alerta. Si pensabas que la muerte de un líder traería calma inmediata, aquí tienes la primera lección. Cuando cae un jefe de ese nivel, el sistema no se apaga. Reacciona. Esto tiene nombre dentro del lenguaje criminal. Calentar la plaza. No es vandalismo improvisado. Es una táctica. Se incendian vehículos para bloquear fuerzas de seguridad. Se generan múltiples focos de tensión para saturar la respuesta del Estado. Se envía un mensaje directo. Seguimos operativos. Y ese mensaje no solo va dirigido al gobierno, también va dirigido a los rivales. Porque en el mundo del narcotráfico, la percepción de debilidad puede costar territorio. Por eso la reacción fue inmediata y coordinada. Hasta el momento de los primeros informes, no se confirmaban víctimas civiles, lo cual es relevante. Pero la volatilidad del escenario era evidente. El ejército mexicano comenzó a retirar bloqueos con vehículos blindados y a recuperar puntos estratégicos. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Crees que una organización capaz de paralizar regiones enteras en cuestión de horas desaparece simplemente porque su líder cae? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Porque aquí no se trata solo de un operativo exitoso. Se trata del equilibrio de poder en una estructura que mueve miles de millones de dólares anuales. El CJNG no es un grupo pequeño dependiente de una sola figura visible. Es una red con células regionales, operadores financieros, rutas logísticas y alianzas tácticas. Eliminar al líder puede desorientar momentáneamente, pero también puede provocar una carrera por el control. Y cuando hablamos de control en este contexto, hablamos de territorios, rutas, laboratorios,
puertos y fronteras. Hablamos de dinero. Mucho dinero. Y donde hay tanto en juego, la sucesión no se resuelve con consenso. Se resuelve con violencia. Si esta operación marca el inicio de una lucha interna dentro del CJNG, podríamos estar ante semanas o meses de ajustes sangrientos. Sí. En cambio, la estructura ya tenía un plan de continuidad preparado. La transición podría ser más rápida, pero no menos peligrosa. Y hay otro elemento que no podemos ignorar: la señal política. El gobierno mexicano ejecutó el operativo. Las botas fueron mexicanas. Las balas fueron mexicanas. Pero la cooperación e inteligencia con Estados Unidos fue determinante, según declaraciones oficiales. Eso significa que este golpe no fue improvisado ni aislado. Fue parte de una estrategia mayor de presión contra los grandes proveedores de fentanilo. Y aquí es donde la historia cruza fronteras. El CJNG es señalado como uno de los principales abastecedores de opioides sintéticos hacia Estados Unidos. Una sustancia que está vinculada a más de 70,000 muertes anuales por sobredosis. Si este golpe interrumpe aunque sea temporalmente la cadena de suministro, incluso por semanas, eso puede traducirse en vidas salvadas. Pero también puede generar reacomodos rápidos. Nuevos intermediarios. Nuevas rutas. Nuevos laboratorios. El mercado ilegal no desaparece automáticamente. Se adapta. Por eso la pregunta no es solo si cayó el Mencho. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Una fragmentación interna del CJNG? ¿Un intento del cártel de Sinaloa por recuperar territorios? ¿Una ofensiva más amplia del Estado mexicano contra estructuras regionales? Estamos ante un momento que puede redefinir dinámicas en el mapa criminal de México. Y eso no se mide en horas. Se mide en semanas y meses. Si quieres que sigamos desglosando este tema con datos y contexto estratégico, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Aquí analizamos lo que otros solo mencionan de pasada. Porque lo que ocurrió en Tapalpa no fue solo un operativo. Fue un punto de inflexión. Y en el siguiente capítulo vamos a profundizar en el papel que jugó la inteligencia estadounidense y cómo funciona realmente la llamada cadena de neutralización que permitió ubicar a uno de los hombres más buscados del continente. Si creías que esto era solo una redada más, espera a ver cómo se construyó el cerco. Lo que viene ahora es igual de importante que el tiroteo. Y cambia completamente la perspectiva. Si te quedaste con la imagen del tiroteo en Tapalpa, helicópteros sobrevolando la sierra y vehículos ardiendo en las carreteras, necesitas ver la otra mitad de la historia. Porque los disparos fueron solo el último paso. La verdadera operación comenzó mucho antes. Oficialmente, el gobierno mexicano ejecutó el operativo. Fuerzas especiales mexicanas ingresaron, enfrentaron y neutralizaron el objetivo. Pero detrás de esa intervención hubo un componente silencioso que rara vez aparece en los titulares: la inteligencia compartida. Estados Unidos ofrecía $15 millones por información que condujera a la captura o neutralización de Nemesio o Ceguera Cervantes. 15 millones no solo compran información. Rompen lealtades. Gene Infiltrations. Abren grides. Pero la recompensa es solo una pieza del rompecabezas. Existe una estructura llamada JATCC, la Fuerza de Tarea Conjunta contra Carteles, bajo el Comando Norte de Estados Unidos. Su función es coordinar inteligencia interagencial para rastrear organizaciones criminales que impactan directamente la seguridad estadounidense. Cuando funcionarios hablan de información complementaria, el término suena burocrático. En la práctica significa interceptación de comunicaciones, seguimiento de señales electrónicas, análisis satelital, monitoreo de movimientos financieros, vigilancia aérea no tripulada. En el ámbito militar existe un concepto conocido como la kill chain, o cadena de neutralización. Consta de 6 fases: encontrar, confirmer, seguir, planear, executor, evaluar. Si en las primeras 4 fases bien ejecutadas, la quinta no ocurre. Y todo indica que esa cadena se activó de forma coordinada. Primero se detecta un patrón. Luego se confirma identidad. Después se monitorea el movimiento en tiempo real para evitar fugas. Se planifica la entrada, rutas de escape, tiempos de extracción. Y solo entonces se da la orden. Cuando escuchas que un objetivo fue ubicado, no fue suerte. Fue acumulación de datos. Y eso cambia la perspectiva. Porque significa que la caída del Mencho
no fue un evento espontáneo ni una casualidad operativa. Fue el resultado de presión constante. Ahora bien, aquí viene la parte que pocos quieren discutir. Eliminar a un líder no desmantela automáticamente la red. Una organización como el CJNG no depende únicamente de una figura visible. Tiene operadores logísticos, responsables financieros, jefes regionales, encargados de laboratorios, coordinadores de transporte. Es un sistema, y los sistemas no desaparecen por completo cuando cae una pieza, aunque esa pieza sea la principal. Por eso la pregunta estratégica es clave. ¿Se trató de un golpe táctico o de una fase dentro de una ofensiva más amplia? Si la cooperación bilateral se mantiene, podría venir una presión sostenida contra estructuras intermedias. Si no, el vacío podría llenarse rápidamente. Y en ese vacío es donde surgen los escenarios más inestables. Porque cuando un líder cae, se abren tres posibles caminos. 1. Sucesión rápida y ordenada dentro de la organización. 2. Fragmentación interna con luchas violentas. 3. Ofensiva de rivales externos buscando territorio. Cualquiera de los tres implica tensión. Y aquí entra el cártel de Sinaloa. Históricamente enfrentado al CJNG por control territorial y rutas estratégicas, atraviesa también procesos internos complejos. Un reacomodo en Jalisco podría ser visto como oportunidad. Si estás entendiendo la dimensión de este movimiento geopolítico criminal, deja tu like ahora mismo. Este tipo de análisis necesita visibilidad frente al ruido superficial. Porque esto no es solo una historia de México. Es una historia binacional. El CJNG es señalado como uno de los principales abastecedores de fentanilo hacia Estados Unidos. Esa sustancia está en el centro de una crisis sanitaria sin precedentes. Más de 70,000 muertes anuales por sobredosis. Cada interrupción en la cadena de suministro puede significar menos dosis circulando temporalmente. Pero el mercado ilícito responde rápido. Si la estructura central se debilita, pueden surgir subgrupos intentando demostrar que puede mantener la producción y distribución. Y en esa competencia, la violencia suele aumentar. Por eso la evaluación posterior al operativo es tan importante como la ejecución. En términos militares, estamos en la fase 6, evaluar. ¿Se logró el objetivo estratégico? ¿Se debilitó realmente la estructura? ¿O solo se eliminó una figura simbólica? Las próximas semanas serán determinantes. Y lo que ocurra en ese periodo definirá si estamos frente al inicio del declive del CJNG o ante su transformación. Suscríbete si quieres seguir este proceso paso a paso, porque lo que viene no se resuelve en un solo día. En el próximo capítulo vamos a analizar el escenario más delicado de todos, el vacío de poder. Porque en el mundo del narcotráfico, cuando el trono queda libre, alguien siempre quiere ocuparlo. Y esa disputa rara vez es silenciosa. Lo que podría venir podría ser aún más inestable que lo que acabamos de ver. La historia del narcotráfico en México ha demostrado algo una y otra vez. Cuando cae un líder de alto nivel, el problema no desaparece, se transforma. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes no es simplemente la caída de un hombre. Es la apertura de un vacío de poder dentro de una de las organizaciones criminales más estructuradas y agresivas del continente. Y en ese mundo, los vacíos no permanecen abiertos por mucho tiempo. Dentro del cártel Jalisco Nueva Generación existen múltiples mandos regionales, operadores financieros y jefes de plaza que han acumulado poder durante años. Algunos controlan rutas estratégicas. Otros manejan redes logísticas o laboratorios. Varios cuentan con lealtades armadas propias. Cuando el liderazgo central desaparece, esas figuras comienzan a moverse. No hay elecciones internas. No hay consensos democráticos. Hay cálculo y hay fuerza. El primero que logre consolidar apoyo suficiente podría asumir el mando. Pero si dos o más facciones consideran que tienen derecho al trono, el escenario cambia radicalmente. Y ahí es donde surge el riesgo mayor, la fragmentación. Una organización fragmentada no necesariamente es más débil. A veces es más impredecible. 5 grupos compitiendo por control pueden generar más violencia que una estructura centralizada. Cada uno intentará demostrar capacidad operativa. Cada uno buscará asegurar territorio. Cada uno querrá enviar un mensaje de poder. Eso puede traducirse en ajustes internos, enfrentamientos armados y reconfiguración territorial. Pero el escenario no termina ahí. Porque fuera del CJNG también hay actores observando.
El cártel de Sinaloa, históricamente rival en múltiples regiones, atraviesa su propia etapa de reacomodo interno. Un debilitamiento temporal del CJNG podría verse como oportunidad estratégica para recuperar espacios o expandir influencia. Y si eso ocurre, estaríamos ante un conflicto de dos frentes. Uno interno, por sucesión. Uno externo, por expansión territorial. En medio de todo, el Estado mexicano intentando contener la escalada. Si estás viendo cómo cada pieza del tablero comienza a moverse, deja tu comentario ahora mismo. ¿Crees que veremos una guerra interna o una sucesión rápida y silenciosa? Porque lo que ocurra en las próximas semanas será clave. Ahora hablemos del impacto internacional. El CJNG no es solo una estructura local. Es señalado como uno de los principales proveedores de fentanilo hacia Estados Unidos. Una sustancia que está en el centro de una crisis de salud pública sin precedentes. Más de 70,000 muertes anuales por sobredosis. Esa cifra convierte esta historia en algo que trasciende fronteras. Si la operación en Tapalpa logra interrumpir temporalmente las rutas de producción y distribución, aunque sea por un periodo limitado, podría haber un impacto real en la disponibilidad del producto. Pero la experiencia histórica indica que los mercados ilegales se adaptan rápidamente. Nuevos intermediarios, nuevas rutas, nuevos proveedores. El problema estructural no desaparece con la caída de una sola figura. Por eso el verdadero desafío no es eliminar a un líder. Es desmantelar la red financiera, logística y operativa que lo sostuvo durante años. Eso implica investigación profunda, cooperación constante y presión sostenida. No es una operación de un día. Es una estrategia de largo plazo. Y aquí entra una pregunta más amplia. ¿Mantendrán México y Estados Unidos la coordinación al mismo nivel después del golpe inicial? Porque si la presión disminuye, el reacomodo puede consolidarse rápidamente. La muerte del Mencho puede ser un punto de inflexión. O puede convertirse en un episodio más dentro de un ciclo repetido. El tiempo lo dirá. Por ahora, lo que sabemos es esto. Hubo un operativo. Hubo enfrentamiento. Hubo una reacción violenta inmediata en Jalisco. Existe cooperación bilateral confirmada. Y el equilibrio interno del CJNG está en proceso de redefinición. Si te encuentras en zonas afectadas como Puerto Vallarta o Guadalajara, es importante seguir indicaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hasta que la situación se estabilice. Este no es un mensaje de alarma. Es un mensaje de contexto. Porque entender el proceso es fundamental para no caer en conclusiones simplistas. La caída de un fantasma no elimina el sistema que lo creó, pero sí altera el tablero. Y cuando el tablero cambia, cada movimiento posterior cuenta. Si quieres que sigamos monitoreando esta historia y analizando cada desarrollo con claridad y profundidad, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí no cerramos el tema cuando desaparece el titular. Porque esto no es el final del libro. Es el cierre de un capítulo. Y los próximos podrían ser aún más decisivos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.